Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Psicocafé. Y nada, aquí estamos. Compartiendo el café. Con nuestros cafetitos. Hoy vamos de segundas partes, ¿no? Sí, ¿Pero? que nunca fueron buenas. Bueno, luego, la segunda Veremos. parte vamos a ver. Esperemos que esta lo sea. El tema desde luego lo merece y... Sería una pena que fuera una mala segunda parte. Vale. Sería una lástima, sí, porque el tema lo merece. Decíamos en la primera parte que hablar del apego en psicoterapia era el tema, ¿verdad? Hablar del gran- tema con mayúsculas. Con mayúsculas, ¿no? Sí. Bueno, Así que, bueno, pues vamos a ver si... ¿qué es lo que hay que hacer en psicoterapia con los apegos? Vamos a ver, sí. Habíamos comentado en el primero, en la primera parte de estos dos psicocafés dedicados a este tema con mayúscula, que íbamos a dedicar esta segunda, a hablar de el manejo del apego en psicoterapia y cómo se puede hacer una psicoterapia del apego, o cómo tenerlo en cuenta y que sea claramente, no sé, el motor conductor, ¿no? del trabajo, que se convierta en un pilar importante a manejar durante todo el proceso psicoterapéutico. Porque es lo que trae el paciente. Lo que ocurre es que casi nunca se evalúa y casi nunca se reconoce, pero lo que el paciente trae es esa necesidad, ¿no? Por supuesto, claro. Y nosotros entendemos que desde ahí pues es importante que consideremos que la psicoterapia, no sé si tiene que ser una psicoterapia del apego, pero el apego en psicoterapia y en todo caso el trabajo con el apego que el paciente trae y con lo que significa ese tipo de apego concreto, y desde luego una psicoterapia que esté fundamentada en la teoría del apego nos parece imprescindible. Sí. Así que bueno, pues continuamos. Habíamos dejado comentando un poco el desarrollo de la teoría del apego y con sus generalidades, ¿no? Con sus cuestiones más importantes, diciendo que ahora íbamos, bueno, que en esta segunda parte íbamos a hablar de mentalización, porque nos habíamos quedado comentando que era ese último concepto integrado o desarrollado por la teoría, ¿no? Y por los que han ido trabajando y evolucionando la teoría, y comentábamos que era un concepto muy, muy interesante y también un poco revolucionario, en el sentido de que algunos de los autores que lo han desarrollado y lo defienden comentan que incluso podía llegar a ser lo que dé sentido a ese vínculo especial que establecemos con esas figuras primordiales. Es decir, que todo estaría al servicio de desarrollar mentalización. Y entonces, bueno, pues en principio podíamos pensar, y desde luego a mí me parece que no es excluyente, probablemente es todo, ¿no? Podríamos pensar que establecemos ese vínculo especial con las figuras primordiales fundamentalmente para sobrevivir. Por supuesto que sí, yo creo que eso está. Está, como comentábamos también el otro día, el desarrollo de nuestro mundo emocional e incluso físico, ¿no? Explicaba bien José Luis cómo nuestra fisiología, la estructura de nuestro cerebro dependen también de esos vínculos, de esas relaciones estrechas, especiales que establecemos con nuestras figuras primarias, ¿no? Figuras de apego. Y las figuras de apego. Y luego, por supuesto, está también el desarrollo de lo que llamamos mentalización, porque es, como comentábamos, pues una cualidad que supone una ventaja adaptativa, una muy clara ventaja adaptativa. ¿Y qué es esto de la Pero que también tiene que ver con la supervivencia. Cuando se habla de supervivencia casi siempre se piensa solo en lo puramente biológico, pero no es verdad. Para poder sobrevivir bien a los retos de la vida cotidiana del adulto, es imprescindible haber desarrollado esta capacidad de mentalización, que una vez más es lo que es una carencia en una inmensa cantidad de nuestros pacientes y que otra vez pues casi nunca por se definición, explora, ¿no? Yo creo que cuando sí, estás en la consulta, lógicamente, ¿no? Ya comentábamos que también que nuestros pacientes, mayoritariamente la población clínica y la población que acude a pedir
reclamar un proceso psicoterapéutico porque está sufriendo y necesita ayuda, bueno, pues por definición podemos pensar y lo que nos encontramos es con apegos inseguros. Claro. Y eso implica, pues lógicamente, tener mucha información que no ha llegado a mentalizarse. Vamos a ver qué es esto de mentalizar, ¿no? Mentalizar no vamos a darle muchas vueltas aquí porque no creo que tenga mucho sentido. Mentalizar, para que nos entendamos así muy fácilmente, es simplemente poner mente a los afectos. ¿Quieres explicarlo tú un poco? Es simplemente eso, ¿no? Poner mente a los afectos. Es decir, no voy a experimentar sin más, ¿no? Todo aquello que tanto mi cuerpo, en plan sensaciones, como mi mundo emocional está experimentando en este momento. No, voy a intentar que todo eso pase por corteza. Es decir, que yo pueda hacerme consciente de que estoy notando esta sensación, experimentando, sintiendo esta emoción, y entonces traducirla como primer paso y decir, bueno, esto se llama, ¿no? Y a su vez etiquetarlo, pues se llama miedo, se llama temblor, se llama angustia, se llama tiritona o dolor de tal. O rabia, o tristeza, o amor. Y bueno, luego sus equivalentes, ¿no? Corporales, tanto a nivel de sensación pura sensación somatosensorial, ¿no? Y por lo tanto corporal, como de emoción, ¿no? No solo verme invadido por eso como algo que no sé ni por supuesto ni traducir, ni etiquetar, ni qué hacer con ello, sino poder decir, bueno, a ver, ¿esto qué es? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo se llama? ¿Y qué hago con ello ahora? ¿Qué mensaje me está dando? ¿Qué significa? ¿Por qué está aquí? ¿Y para qué? Y para qué, la pregunta del para qué es fundamental, ¿no? Y pues sí, porque las emociones siempre tienen una función y están para algo, y sobre todo para llevarnos a hacer algo, para algún tipo de movimiento, de acción, ¿no? Son claves para tomar decisiones y para tomar acción, ¿no? Entonces, bueno, es ese preguntarnos, ese pensar, lo que supone ponerle mente y poner, por lo tanto, corteza, ¿no? Por eso también podemos hablar de mentalizar simplemente diciendo pensar también, pensar en lo que me está ocurriendo, pensar en lo emocional, ¿no? Pensar en lo que siento y sentir lo que pienso. Integrar la corteza cerebral con el cerebro límbico, ¿no? Y con el cerebro reptiliano, ¿no? La integración de los 3 cerebros de MacLean. Claro. Entonces, bueno, pues esa es la idea fundamental, ¿no? Que podamos pasar toda esta experiencia por corteza, ¿no? Que eso implica esa integración de la que hablaba José Luis, y eso supone que tenemos entonces toda la información que nos hace falta para que realmente la respuesta que demos ante cualquier acontecimiento sea una respuesta adaptativa. Claro. Porque vamos a tener toda la información que las sensaciones corporales nos aportan, la información que las emociones también contribuyen a darnos, y luego lo que la corteza y toda mi cognición también me está diciendo qué significa o qué puedo hacer con todo eso, ¿no? Así que eso es lo que supone que la respuesta que yo voy a dar va a ser mucho más adaptativa que cuando respondo solo impulsado por una sensación o por una emoción, o desconectado de las mismas y regido solo por la conciencia. Por eso esa flecha de ida y vuelta de pensar en lo que siento, pero sentir también lo que pienso. Claro. Que es la falla de prácticamente todos nuestros pacientes, ¿no? El no entender. La falla de nuestros pacientes, que a mí me parece que está después confirmada por una parte importante de la medicina y quizás de la psicología, ¿no? Que es externalizar lo que ocurre. O sea, como si lo que te está pasando fuera una cosa externa a ti, ¿no? Como si no fuera algo tuyo, algo que tiene que ver con un porqué y con un para qué, ¿no? Es una cosa de otros, una cosa genética, una cosa de un neurotransmisor, o de una cosa
que ocurre en el cerebro que no tiene nada que ver contigo y no tiene nada que ver con la biografía, y por lo tanto no hay que luchar contra ello, por cierto, con psicofármacos, ¿no? Solo de una forma química, ¿no? O con los cambios que se tienen que ejercer desde afuera, ¿no? Que otros tienen que hacer. Claro. Entonces, bueno, eso efectivamente cuando lo vivimos así, lo vivimos con mayor sensación de control. Eso supondría, pues bueno, lo que llamamos también en psicoterapia, ir desarrollando locus de control interno, ¿no? Es decir, ir haciéndonos cargo, responsabilizándonos, ir entendiéndonos mejor, ir reconociéndonos en esas sensaciones, en esas emociones, en esas respuestas, en esos prontos que podemos ir teniendo para ir distanciándonos de esa forma de reaccionar, pudiendo decir, espera, voy a reflexionar. La mentalización supone también esa capacidad de reflexión sobre lo que está pasando y cómo yo lo estoy experimentando, y llegar a interpretarnos como seres que hacemos representaciones de lo que está ocurriendo, y que mi representación de lo que está ocurriendo depende de lo que yo experimento y de cómo lo voy traduciendo y lo voy narrando, y la representación de otro será otro, y entonces la misma realidad va a estar vivida por uno y por otro de formas diferentes. Entonces esto es un poco también lo que llaman en la teoría, lo que se llama la teoría de mentalización, ser consciente de que hay diferentes estados mentales. Y esto es importantísimo, porque claro, mi estado mental va a condicionar claramente cómo voy a experimentar una situación o cómo voy a experimentar otra. Entonces, ¿de qué depende que mis estados mentales sean algo de lo que yo soy muy consciente? Pues efectivamente de que toda esa experiencia interna haya podido ser traducida, y de que yo haya podido poner conciencia, mente en mis afectos, en mis sensaciones, en mis emociones, y por lo tanto yo sea consciente de efectivamente de que yo estoy aquí, vengo con mi propia representación mental y me encuentro a la hora de interactuar contigo con la tuya, y que eso pues puede traer algún ligero inconveniente, algún ligero problema, o al revés, o encajar maravillosamente bien y ser algo que nos lleve hacia una evolución y un crecimiento y unas experiencias fantásticas y maravillosas, ¿no? Pero bueno, siempre desde ahí, desde esa idea de esto, bueno, pues lógicamente es solo mi manera de verlo, mi manera de narrarlo, mi manera de experimentarlo, y no una verdad absoluta o algo que no depende, como decía José Luis, en nada, que nada tiene que ver con cómo me he ido construyendo yo mi propia biografía y cómo he ido yo organizándome mi modelo particular de entenderme a mí mismo y al mundo que me rodea. Entonces, inicialmente, lógicamente, del punto del que partimos es de ser fundamentalmente esos seres que solo sentimos y experimentamos desde nuestro cuerpo y nuestro mundo emocional. En ese sentido, pues autores como Fonagy, que es el que primordialmente desarrolla la teoría de la mentalización, habla de que vivimos y experimentamos el mundo en equivalencia psíquica, es decir, que hacemos equivaler lo que nos está ocurriendo con lo que realmente es la realidad. Es decir, nada de sensación de tener una representación de mi estado mental. No, claro, el bebé no tiene conciencia, por lo tanto no puede pensar, no, esto es un estado mental, ¿no? Simplemente él nota la sensación de hambre, de sed, de estar sucio, de estar cansado, de sueño, de lo que sea, y llora. Y si experimentas que esto que me está ocurriendo me hace sentir mal, automáticamente lo etiquetamos de mal. Cuando ya llegamos a distanciarnos de todo eso y empezamos a pensar que, como decíamos, esto es algo que construyo yo y una representación mía, puedo llegar a pensar, no, espérate, yo si he tenido un encontronazo con un perro muy grande que me ha hecho pensar que es que los perros son malos, no, es porque efectivamente yo tuve en su momento un encontronazo con un perro que me hizo sentir mal y yo dije, los perros malos. Pero
en realidad es mi propia narrativa, es mi representación. Y mi estado mental cuando me pongo delante de un perro es uno determinado que tiene que ver con mi biografía y con lo que yo he vivido. Pero en absoluto convierte a todos los perros en malos ya como algo universal en una equivalencia, y definitivo. En una equivalencia, ¿no? Entonces ya todo es igual, que eso es otra vez el problema de la inmensa mayoría de nuestros pacientes en las relaciones consigo mismo y en las relaciones con los demás. Exacto. Con los demás, ¿no? Entonces, claro, desde ese estado mental, que es como el del ejemplo, pues los distintos elementos con los que luego interactúo los voy a manejar desde ese estado mental según mi propia experiencia y según lo que he vivido. Entonces, lógicamente, cualquiera que haya tenido experiencias más difíciles, pues va a desarrollar formas de reaccionar muy en equivalencia psíquica. Si no has podido distanciarte, reflexionar, hacer toda una narrativa sobre, espérate, ¿esto es realmente así? ¿O es como yo lo he vivido y es, claro, pues forma parte de mi propia experiencia? A lo mejor yo puedo estar equivocada, no, pero cuanto más he necesitado aferrarme a ese modo de supervivencia inicial, claro, porque no se me ayudó. Si yo he tenido una mala experiencia con un perro y nadie me explicó, no, esto ha sido tu mala experiencia, pero verás, los perros no son necesariamente peligrosos y es que tal, si a mí no se me ha explicado eso, si yo he tenido experiencias como esa en general, con mis propias figuras de apego incluso, ¿no? Que han sido amenazadoras para mí o peligrosas o negligentes, pues lógicamente yo voy a desconfiar y ya voy a tener una generalización y un modo de reaccionar en equivalencia que no me va a ayudar y que va a ser un modo muy automático de respuesta. Por eso la equivalencia está en un extremo y la mentalización en el otro extremo. Nuestros pacientes vienen permanentemente, la equivalencia te obliga a estar permanentemente en la reacción, decías tú, en el automatismo, que es lo que se crea en el apego, en los apegos inseguros, como conexiones neuronales estables, que ya son automatismos para el resto de la vida, ¿no? Y que eso es lo que en psicoterapia es lo que intentamos precisamente hacer, ¿no? Reconectar. Primero desconectamos redes neuronales y luego conectamos, ¿no? Dentro de esa base segura, ¿no? Claro, la famosa base segura. Efectivamente, la cuestión es que sepamos desde un primer momento que nuestro paciente va a reaccionar permanentemente desde ahí, desde esos modelos de funcionamiento interno, que algunos son pues muy rudimentarios y que incluso le obligan a reaccionar desde la equivalencia psíquica a cantidad de nuestras conductas, de las intervenciones con nosotros, reaccionan desde ahí. Entonces hay que entender desde el primer momento que ellos no pueden terminar de hacer esa reflexión y yo he podido tener malas experiencias con otros seres humanos cuidadores, malas experiencias incluso con otros terapeutas, pero eso no significa que todas las personas sean poco confiables, que los terapeutas al final sean poco cuidadores. No, ha sido mi experiencia inicial. No pueden hacer eso, no lo van a hacer, de momento no lo pueden hacer. Claro, porque si lo pudieran hacer, esa es la paradoja, si lo pudieran hacer ya no serían pacientes nuestros. Claro, si eso se puede hacer. Si hubieran hecho ya ese camino de elaboración, ese distanciamiento entre efectivamente yo esto lo viví así y es un automatismo, es mi propio estado mental, es mi propia representación, pero no necesariamente es la realidad. La realidad. Eso se puede hacer desde el apego seguro y la facilidad que eso supone para desarrollar mentalización. Entonces esas personas, que hay muchas, no están en la consulta. Claro. Lo que tenemos que contar es que en la consulta están mayoritariamente estas personas que no han podido hacer eso. Claro. No han sido traducidos, no han podido todas esas sensaciones, esas emociones, todo eso, e incluso ese pensamiento, ese pensar en lo que siento y sentir lo que pienso, no se ha podido llevar a cabo, no se ha traducido, toda esa experiencia interna queda ahí sin poder ponerle etiqueta, poderla regular, poder realmente entender
cómo manejarla para adaptativamente para emitir la mejor respuesta, la que me vaya a hacer sentir mejor y la que me vaya a funcionar mejor en la relación con los otros, ¿no? Decíamos el otro día que Bowlby comentaba siempre que la salud mental es la gestión satisfactoria de los conflictos. Es que yo necesito toda esta información para que en la interacción, el conflicto que puede surgir desde eso que decíamos de tu representación mental de esta realidad no va a coincidir nunca con la mía, lógicamente, porque no va a haber dos representaciones exactamente iguales, no me genere una sensación de malestar enorme porque despierte mi desconfianza, porque despierte sensaciones automáticamente que no puedo tolerar, no. Entonces, nuestros pacientes mayoritariamente van a venir pudiendo con mucha frecuencia tener que reaccionar a lo que ocurre en la interacción con nosotros desde esa equivalencia y desde un modelo de funcionamiento muy rudimentario. Claro, sería una equivalencia de, vamos a ver, una analogía de un cableado deficiente. Tienen realmente unas conexiones deficientes, un cableado deficiente en un procesador. Es un ordenador con un hardware mal conectado. Entonces es automático, o sea, como está mal conectado, lo que tendría que ir en una dirección va en otra, y va en otra, y va en otra, y siempre así, y siempre así. Y el paciente te dice, si yo ya sé que no debería enfadarme, si yo ya sé que no debería de estar triste, si yo ya sé que no tengo que ponerme nervioso, ya lo sé, pero me falta esa conexión. Estoy desconectado, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Sería lo que intentamos hacer en psicoterapia, realmente, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener presente ese concepto porque efectivamente la mentalización, si me permite entender que todos nosotros funcionamos con nuestras propias representaciones del mundo, mi interacción con los demás va a ser mucho más eficaz. Por eso decíamos que era una ventaja, una clara ventaja adaptativa. Porque si yo puedo ponerme más fácilmente en tus zapatos, entendiendo cuál puede ser tu representación y cuál puede ser tu modelo de funcionamiento interno, mi relación contigo y mi interacción contigo va a ser más exitosa. Porque yo voy a tener más claves de cómo hacer esa interacción más exitosa. Así que si yo quiero algo de ti, necesito algo de ti, quiero que las cosas funcionen bien contigo, voy a tener más, más capacidad, más facilidad de manejo de la relación. Porque también puedo entenderte, que eso es una de las habilidades de la mentalización, también poder entender al otro. Y poder hacer inferencias, esa es una de las grandes ventajas. Es lo que comenta Fonagy todo el rato, dice que la mentalización está muy asociada a la imaginación. Tienes que imaginar y con eso puedes imaginar y hacer inferencias sobre qué es lo que está sintiendo el otro, entender al otro, como decía José Luis, ¿no? Puedo imaginarme qué está sintiendo el otro y entonces cómo va a reaccionar ante lo que yo haga o diga. Entonces, si yo quiero el éxito en esta interacción contigo, voy a saber qué hacer y cómo hacer para tener ese éxito, porque voy a entender, puedo hacer inferencias sobre cómo te estás sintiendo, cómo te vas a sentir y cómo vas a responder. Así que mi interacción va a ser más exitosa. Con lo cual, cuanto mayor capacidad de mentalización, mayor ventaja adaptativa, mayor facilidad de gestión de cualquier tipo de interacción y por lo tanto de cualquier tipo de posible conflicto. Entonces, mayor salud mental, mayor ventaja, una clara ventaja adaptativa. Esta es la idea, ¿no? Entonces, por eso decía Fonagy, ¿no? Parece que en última instancia todo lo que tiene que ver con el apego estuviera destinado al desarrollo de mentalización. Y desde luego, extrapolado a la consulta, pues podríamos decir que sí, que también, ¿no? Que ese traducir la experiencia interna, ese poder ver que lo que tú vives son estados mentales y son representaciones y que el otro tiene las suyas, que estamos todos, lógicamente, construidos en la relación con el otro y por lo tanto cargados de modelos de funcionamiento que tienen que ver con nuestra biografía, ¿no? Como comentaba José Luis, y que esos pueden estar fallándonos y que hay que cuestionárselos y que hay que, estar pendiente de esa reflexión y de esas inferencias, de ese intentar imaginar qué puede estar sintiendo y experimentando el otro para que las interacciones sean más satisfactorias, que todo esto evidentemente
como se consigue a raíz de esos primeros vínculos, la verdad es que si todo esto nos convierte en seres que vamos a tener más ventajas, parece evidente pensar que sí, que esos vínculos pudieran estar al servicio de eso. Quizá eso como última instancia, no como eso, pero como no sé, el último escalón dentro de lo que es desde que el ser humano comienza y la idea de aferrarse a esa persona llamada mamá o papá es por pura supervivencia, sí, incluso ahí física, ¿no? Pasando después por el escalón de todo el desarrollo físico y emocional y a su vez luego ya llegando a algo mucho más evolucionado y maravilloso como es esa capacidad de mentalización y entonces de manejo de las relaciones ya con una sutileza muy ventajosa. Entonces, bueno, pues podríamos hablar de esos tres grandes grupos de ventajas y de cuestiones claramente positivas relacionadas con el apego. Y efectivamente, pues eso, extrapolado al proceso psicoterapéutico, pues tiene... Fonagy lo comentaba el otro día, ¿no? Que acabo de leer recientemente una de sus últimas obras, que decía que al final, haciendo un resumen muy rápido, la psicoterapia consiste siempre de una forma o de otra en aumentar mentalización. En hacer conciencia. En hacer conciencia, esa es la psicoterapia. Traducción de la experiencia interna, exacto. Poner mente a los afectos. Ponerle cabeza. Y ponerle corteza. Ponerle cabeza. Mentalizar. Sí. Y uno pierde mentalización enseguida. Y la clave está en que no la perdamos los terapeutas. Entonces, ¿qué es lo que nos permite no perderla? Porque el paciente va a perder mentalización y está en su derecho. Claro. Y puede hacerlo y no podemos ni enfadarnos, ni molestarnos, ni sorprendernos, claro. Mínimamente. El paciente va a perder mentalización y va a responder de forma automática. Claro, o por equivalencia psíquica, claro. O por equivalencia psíquica o porque de pronto tenga un esquema de funcionamiento automático, porque sea el modelo de funcionamiento y de respuesta para eso que a él le han enseñado y que él ha aprendido. Entonces, es lo razonable. Quien no puede responder desde ahí jamás es el terapeuta. Nosotros no podemos perder mentalización en la consulta y si en algún momento lo hemos perdido, debemos darnos cuenta enseguida de que estamos perdiendo mentalización y de que eso que está con lo que viene el paciente, esta recriminación, esta forma particular de comportarse, de agredirnos, porque a veces, ¿no? Con su comportamiento, con sus comentarios, con su... lo que sea, ¿no? Con sus gestos, con el no venir o el llegar tarde o el decirnos que está enfadado con nosotros por esto o por lo otro, pues es una forma, ¿no? De agredirnos, os puede llegar a molestar, ¿no? Si te ves molesto y te ves reaccionando frente a eso, es que has perdido mentalización. Porque él está en su derecho, ella, ¿no? De tener esa reacción, está asustado, tiene miedo, no sabe cómo manejarse de otra manera, ¿no? Y está pidiendo ayuda. Y tú le despiertas, claro, precisamente, por eso se llama transferencia, ¿no? Claro. Esto es lo que llamamos también en la teoría del apego, dejarse contagiar por el estado mental adulto del paciente. Si nosotros sabemos que ese es su estado mental y que funcionamos, como decíamos, ¿no? Desde representaciones de la realidad que nos suponen un estado a cada uno, no podemos reaccionar. Sabemos que está en un estado mental concreto y no debemos contagiarnos por él, porque eso es parte de lo que él o ella esperan. Claro. Y entonces si ellos van con la idea de los seres humanos no son confiables, los adultos cuidadores, no, la verdad es que no, y entonces te provocan y tú acabas respondiendo, ellos cumplen su profecía. Eso es. Y entonces les das la razón y te haces cómplice de eso. Claro. Están esperándolo porque de alguna manera hay una parte de ellos que está deseando que la cosa cambie, pero hay otra parte que tiene mucho miedo. Claro. Y que no quiere que nada cambie. Entonces esa es la que va a intentar sabotear y desde ese estado mental van a provocarte y si tú reaccionas...
Pues estás perdido. Lo confirmas, además lo confirmas y es verdad, ¿no? Estas personas que están así, pues, como tú dices, que quieren cambiar, claro que quieren cambiar. Hay una parte de ellas que sí, pero seguro, otra tiene mucho miedo. Pero otra parte tiene mucho miedo. ¿Por qué? Simplemente por lo desconocido. El cambio es muy desconocido y otra vez está muy mal. Hay una angustia general en el ser humano. El miedo a perder los vínculos. El miedo a perder los vínculos y al fin y al cabo esto es lo malo conocido. O sea, en la bronca sufro, pero me reconozco. Y desde muy temprano mis células saben que esto me hizo, al menos sobreviví. Durante un tiempo me fui adaptativo, que eso es, durante mis 3, 4, 5 primeros años, eso es lo único que, 8 días, lo único que yo podía hacer era responder así, porque era lo que estaba, era el juego vincular. Ahora, 20 años más tarde, ya no me sirve, pero las conexiones siguen siendo las mismas. Y si desde este estado mental adulto mío me encuentro con un terapeuta que responde contagiado, estoy confirmando que esto es así, que esta es una generalización y que entonces todos los psicólogos son iguales, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todos los... ¿Sabes? Ese tipo de generalizaciones que son las que le amargan la vida a nuestro paciente, por eso es nuestro paciente, por eso está en la consulta, ¿no? Otro tema del que nadie quiere hablar, y no sé si algún día tú y yo, estamos pensando ahora, nos atreveríamos, es hablar del apego del terapeuta. El estilo de apego. Hay libros no tanto, pero de luego hay mucha bibliografía sobre cómo el estilo de apego del terapeuta influye, eso está bien descrito ahora mismo, ¿no? Lógico, claro. Influye, claro, como si ya lo estás pensando, si nos estás escuchando. Claro, el estilo de apego y el posible trastorno de apego, claro, del terapeuta influye de una manera significativa en el resultado de la psicoterapia, claro. Por supuesto, por eso siempre os estáis escuchando decir que nos tenemos mucho que trabajar, claro, antes de ponernos delante de un paciente en la consulta. Es necesario que nos trabajemos nuestras cositas, ¿no? Por respeto al paciente y por respeto a nosotros mismos, ¿no? Por supuesto. Es que, bueno, y por un mínimo, por supuesto, por un mínimo de responsabilidad, pero también si uno quiere que disfrutar en su trabajo y hacer las cosas bien, estar orgulloso de uno mismo, pues entonces tienes que hacerlo así. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, esto de reaccionar es algo que se ve como muy obvio, ¿no? Y dejarse contagiar del estado mental, y eso nos permite pasar a otro tema, bueno, dentro del mismo tema, clave para entender el funcionamiento desde la teoría del apego dentro del proceso psicoterapéutico, ¿no? Porque este es uno de los que conocemos como los 5 parámetros de base segura. O sea, quienes queremos tener muy presente la teoría del apego dentro del proceso psicoterapéutico, sabemos que el terapeuta tiene que ser base segura. Eso es. Y bueno, eso ya sabes lo que es, porque lo vimos en el psicocafé anterior, y hablamos de que había unos parámetros, ¿no? que son los que más o menos se consideran un poco universalmente así, los parámetros de base segura. O sea, lo esencial, ¿no? que compone, que caracteriza, que califica esa base segura, ¿no? Y uno de ellos es ser responsivos, no reactivos. Entonces, eso es crucial. Un padre y una madre deben ser responsivos, no reactivos, de la misma manera, o sea, contagiados por el estado mental del niño. El adulto que de pronto vuelve a ser un niño cuando está frente a su niño desregulado, y que le está pidiendo que le regule, que le salve en ese momento, ¿no? Que le ayude a enfrentar lo que sea, ¿no? el reto que la vida le esté poniendo en ese momento, pues se contagia, vuelve a ser el niño que también él fue, y suele responder él o ella, ¿no? desde su propio estado mental, en relación con el niño que fue y con lo que vivió, ¿no? Desde ahí el padre o la madre reaccionan y no responden, no pueden sintonizar. Sintonizar es la palabra mágica, me parece. Claro, ya lo comentábamos en el anterior psicocafé. Ahí no se puede sintonizar, y al no sintonizar con las necesidades del otro, ya no puedes responder. Eso es. Entonces, ese es uno de los parámetros de base segura. ¿Los comentas tú? La coherencia.
me parece, ¿no? La coherencia es otro de los parámetros. El terapeuta como base segura tiene que ser coherente, coherente con no recuerdo quién decía que para ser padre, para ser terapeuta, yo creo que quizás menos consejos y más ejemplo, ¿no? La coherencia me parece algo absolutamente fundamental en psicoterapia, ¿no? Que el terapeuta sea coherente en su vida personal y en su conducta en la consulta, en el ámbito de la consulta sea coherente con lo que está proponiendo. A veces nos encontramos con terapeutas que están pidiéndole al paciente cosas que nos damos cuenta, sabemos todos, y el paciente se da cuenta. El paciente, como decimos siempre, hay que tener mucho cuidado para no minusvalorarle, ¿no? El paciente, nuestro cliente, nuestro paciente puede estar neurótico, puede estar muy angustiado, puede estar desregulado, pero no necesariamente es idiota. Y a veces se consideran que los pacientes lo son, eso me preocupa mucho. Pero el paciente se da cuenta de que tú estás proponiendo cosas, pero se da cuenta de que tú no lo haces, de que no eres capaz de hacer, porque te estás desregulando en la propia consulta, porque no eres capaz, no eres coherente con lo que estás proponiendo, ¿no? Pero eso es igual, los niños lo comentábamos el otro día, ¿no? Sí. La teoría del apego y apoyada por la teoría por las neurociencias que nos explican ya muy bien el funcionamiento de las neuronas espejo, lo comentábamos en el otro psicocafé, ¿no? Nos invita a pensar que los niños enseguida nos calan las intenciones. El niño cala las intenciones enseguida del adulto con el que está interactuando, ¿no? Y el niño se da cuenta. Otra cosa es que lo pueda poner en palabras, pero darse cuenta es lo que Christopher Bolas denominaba lo sabido impensado. A lo mejor lo han podido terminar de mentalizar, no lo han podido pasar por corteza, no han podido ponerle palabras, por tanto, pero lo saben. Entonces los niños saben, conocen nuestras intenciones y el paciente también. Y entonces cuando los padres acusamos o responsabilizamos o tratamos de hacerles responsables de determinadas cosas a nuestros hijos y nosotros mismos, pues no somos un ejemplo de eso, pues claro, no terminamos de ser alguien que tenga la autoridad moral y la capacidad de ayuda para regular, para ofrecerle al otro un modelo de funcionamiento alternativo al que está desarrollando, y por lo tanto fallamos en eso, ¿no? Sino que al revés, lo que hacemos es darles modelos de funcionamiento desde la incoherencia. Si yo estoy exigiendo algo que luego no estoy yo aplicando a mi propio día a día y a mi propia vida, pues entonces lo que le estamos ofreciendo son modelos de incoherencia. Incoherente, ¿no? Eso es un drama en la adolescencia, lo hemos visto tantas veces en la consulta, el duelo que tienen que hacer los adolescentes cuando se dan cuenta de repente de que el mundo adulto es un mundo, y algunas veces lo hemos podido escuchar, ¿no? Que el mundo adulto es un mundo de idiotas. Es un mundo falso, un mundo de falsas falso, ¿no? Expectativas. Y ¿no? algunos adolescentes son capaces de decirlo, nosotros les ayudamos a que hagan ese duelo, ¿no? Que es un mundo en el que les exigen mucho a los niños, a los adolescentes, pero cuando luego ellos están viendo lo que realmente hacen sus padres o sus maestros en el colegio, los adultos que en general los adultos, ¿no? Los políticos, es que solamente mirar la televisión ya da miedo, da miedo verlo. El mundo adulto es un mundo político, de la mundo civilizado, y es verdad que absolutamente decepcionante, ¿no? Luego les pedimos, sin embargo, a los niños y a los adolescentes y a otros adultos les pedimos que hagan cosas cuando, sin embargo, los adultos... O les acusamos de decepcionar. Les acusamos de... Yo creo que los adultos decepcionamos muchísimo más a los niños que los niños a los adultos. Por Dios, claro, no, es que los niños no decepcionan, los niños son niños, tienen todo el derecho del mundo a no saber hacer, ¿no? Y a hacer las cosas mal. La incoherencia es tremendo. Esa es uno de los parámetros de la base segura, ¿no? Desde ahí la fiabilidad, lógicamente un adulto es más fiable cuanto más coherente sea, cuanto más responsivo. Más ejemplo y menos consejos, menos normas y más... También las normas también son. De hecho, son otro de los parámetros son los límites, límites bien claritos además, ¿no? Coherencia, fiabilidad, responsividad, límites claros.
proximidad no intrusiva, ese es el que se había quedado, ¿no? Que uno sea próximo, muy muy próximo, uno puede ser y debe ser muy próximo en la consulta también con su paciente, sin entrometerse, sin ser intrusivo, sin romper también los límites de lo que supone también el encuadre y el vínculo terapéutico. Insistimos siempre, perdona que te interrumpa, insistimos siempre en el matiz del vínculo. Lo importante es el vínculo, la creación de vínculos. El vínculo es vínculo terapéutico, eso me parece importante, ¿no? El vínculo es un vínculo que tiene que ser pertinente, es el vínculo terapéutico, y ahí tenemos que estar próximos al paciente, pero como terapeutas no somos amigos, no somos amigos de nuestros pacientes no quieren, amigos ya tienen, nuestros pacientes esperan de nosotros que seamos sus terapeutas próximos, comprensivos, cariñosos, afectuosos, sintonizando, claro. Pero sus terapeutas, no sus amigos, no, igual que nuestros padres hijos, tampoco nuestros hijos necesitan padres, no amigos ya tienen, y los padres tenemos que dejar que nuestros hijos tengan amigos, y nosotros no somos sus amigos, no, porque si nosotros nos convertimos en amigos, es una catástrofe, porque les dejamos entonces sin padres. Pues esto ocurre también en terapia, que a veces el terapeuta se convierte en un colega. El terapeuta es un amigote, es un colega, entonces comparten cosas y no es infrecuente, y a mí eso me molesta, encontrarte con que el paciente se ha ido a tomar café con el terapeuta y que tienen relación fuera de la consulta y que tienen... esos vínculos no son terapéuticos, eso confunde mucho, eso es una proximidad invasora, ¿no? Invasiva, eso no funciona, eso no es igual así. Que los padres que se meten a controlar e invaden la intimidad y el espacio que también sus hijos y desde luego los adolescentes necesitan y tienen derecho a disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, desde esos 5 parámetros, eso nos ayuda también bastante a entender cómo tenemos que estar en la consulta, qué debemos ser y qué debemos hacer para sentirnos claramente base segura. Y bueno, a mí me gusta siempre decir que estos 5 parámetros se resumen en uno, que es la mirada incondicional. Ya me habéis escuchado decirlo muchas veces. Cuando no sepas qué hacer y cómo responder ante esto que me está haciendo el paciente ahora y que no sé muy bien a qué viene o cómo traducirlo, pues en lugar de reaccionar y antes de poder decir, de poder distanciarte tú también para poder actuar con mentalización y desde un yo reflexivo, mírale con mirada incondicional. En todo caso, piensa que si ha hecho eso es porque es lo único que puede hacer en este momento. No para agredirte, no para molestarte, no para fastidiarte, no para sabotear, o a lo mejor sí, para sabotear puede que también, y para fastidiarte y para todo. ¿Por qué? Pero porque es lo único porque que en ese momento puede hacer. No sabe hacer otra cosa. No porque considere que eres una malísima persona y te lo mereces. No es algo personal. Claro. Es algo que tiene que ver con lo que está pasando en la psicoterapia, con lo que le estamos pidiendo, con los movimientos que se están produciendo ahí. Claro, que está despertando, que está recuperando en él otra vez conexiones con otros adultos, básicos para él, con sus figuras de apego, y el terapeuta es siempre una figura de apego, claro. Siempre, claro. Entonces siempre estamos susceptibles de ser un disparador, claro, que les coloque en un modo de equivalencia y con una necesidad entonces de responder desde el automatismo. Y desde una alarma que ha saltado de peligro y responden de cualquier manera, claro, pero esa respuesta que a los terapeutas más jóvenes les da también mucho miedo, lógicamente, y se puede entender muy bien, esa respuesta es útil en psicoterapia, porque claro, el poder observar esa respuesta, y si el terapeuta no pierde mentalización, si el terapeuta no reacciona, esa respuesta es una manera preciosa de explorar lo que le está pasando, qué ha pasado, ¿no? Y a partir de ahí podemos hacer, ¿no? A partir de esa reacción, ¿no?, del paciente, podemos hacer un trabajo terapéutico, ¿no?, de reconstrucción, de reconsideración. Vamos a ver qué está pasando, vamos a ver qué te está ocurriendo, vamos a ver por qué reaccionas así. Y por lo tanto de identificación, que es el tercer gran grupo de cuestiones dentro de las que son las que queríamos por lo menos ver
para hablar del apego en psicoterapia o la psicoterapia desde el apego, que ahí es una oportunidad fantástica de ver cuáles son esos que llamaba Bowlby, después Mary Ainsworth y Lehman, esos modelos de funcionamiento interno. Ya hemos tenido que tener bastante claro cómo funciona cómo funciona, desde qué esquemas, desde qué modelos funciona nuestro paciente cuando hacemos una buena evaluación. Pero es que esto es verlo bueno, claro. También durante la evaluación, claro, porque para eso decíamos ya, comentábamos el otro día y hemos comentado tantas veces que por eso conflictuamos a nuestro paciente en la evaluación, porque si donde uno demuestra que realmente tiene las cositas resueltas y funciona adaptativamente es gestionando conflictos, si yo te conflictúo y miro a ver cómo reaccionas, veré si realmente tus modelos de manejo son exitosos. Es como yo siempre digo lo mismo y pongo el mismo ejemplo, el cardiólogo para ver si el corazón del paciente responde adecuadamente, ¿qué hace? Le conflictúa, le sube una máquina de esfuerzo y le conflictúa. Le hace una prueba de esfuerzo y dice, uy, pues le hemos sometido aquí a presión y mira que bien ha respondido el corazón. Genial. Pues esto es igual. Vamos a ver en estos primeros días, te voy a someter a presión, te voy a conflictuar y voy a ver cómo andas, cómo te manejas, cómo respondes al conflicto y desde dónde, desde qué modelos de funcionamiento, cómo respondes a todos los niveles. Por eso es muy amplio el espectro de herramientas que tenemos que tener de recogida de información en esa evaluación, ¿no? Entonces ahí yo ya me voy haciendo una idea muy clarita como terapeuta de cuáles son los modelos de funcionamiento y ahí ya los veo en funcionamiento. Pero es que luego en estas otras ocasiones me van a volver a quedar muy claros, ya no me deben sorprender tanto si yo los he ido ya viendo anteriormente y los he visto en la evaluación, cuando luego durante el proceso de intervención propiamente dicho salten y ocurran este tipo de cosas, ya no me van a sorprender tanto, va a ser más fácil que yo pueda manejarlos y responder adecuadamente, pero es el momento perfecto, como decía José Luis, para trabajar específicamente sobre ello, ¿no? Porque van a quedar muy en evidencia. Entonces, estos modelos de funcionamiento interno deben ser identificados, estos esquemas que nos han dado o esquemas que hemos elaborado, muchos de ellos nos los dan nuestras figuras de apego, son modelos de entender el mundo y modelos de reaccionar ante determinadas cuestiones y algunos, pues como no nos ofrecen nuestras figuras de apego demasiadas respuestas, pues los generamos nosotros, ¿no? Pero suelen ser modelos, como comentábamos al principio, rudimentarios, formas muy poco adaptativas ya cuando uno tiene una edad. Son adaptativas en esos primeros años, pero dejan de serlo muy pronto, muy pronto. Incluso son adaptativas en los primeros años solo en el contexto familiar, claro, pero normalmente pueden ser y son muy desadaptativas en otros contextos. Problemas escolares, de conducta. La conducta integrada es una conducta flexible que me permite adaptarme a los diferentes contextos. La conducta que procede de estos modelos que son que nacen de la falta de sintonía, de la carencia, de la negligencia o del maltrato, del trauma, por tanto, son modelos rígidos y modelos muy poco adaptativos o extrapolables a diferentes contextos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que... Y esa es la psiquiatría. Finalmente lo que luego vemos otra vez, que está en los libros de psiquiatría, es exactamente las diferentes manifestaciones. Las diferentes manifestaciones desde la desadaptación, de cómo estos modelos operativos, de esos modelos de funcionamiento interno, dejan de ser exitosos a partir de un contexto concreto y se manifiestan de muy diferente manera en forma de lo que tú quieras. Lo que sea, del síntoma que sea. Así que bueno, pues en psicoterapia básicamente lo que pretendemos en resumen, ¿no? Claro, es reconocer que este es el modelo, para integrarlo todo también lo que hemos visto, darnos cuenta de que eso supone
una representación de la realidad muy filtrada, muy sesgada, muy personal, muy condicionada por mi experiencia, claro. que por lo tanto esto me está condicionando también mi forma de responder, de entender, y entonces me produce un estado mental concreto que me hace reaccionar, identificar a lo mejor estímulos como peligrosos cuando no lo son, hacerme saltar alarmas, todo esto, ¿no? Y entonces eso provoca en el otro una determinada reacción, esto que decíamos de la interacción, el contagio de mi estado mental al otro, tal, y yo verme contagiado también del estado mental del otro, tal, y es porque funciona con una serie de modelos concretos, ¿no? Y de esquemas concretos. Estos tienen que verse puestos encima de la mesa claramente junto con mi terapeuta, los tengo que ver, tengo que analizar cada uno de ellos, entender de dónde vienen, dónde surgieron, ligados a qué experiencias están, manejar y reprocesar esas experiencias, y una vez que puedo darme cuenta de para qué funcionaron, para qué sirvieron, para qué los organicé, por qué están ahí, ya poder deshacerme de ellos e intentar aprender otros, desconectar para poder reconectar. Ese es un poco el itinerario. Y apegarse y desapegarse. Y decir adiós a esos modelos de funcionamiento interno es muy difícil. Requiere, como decía José Luis también antes, grandes duelos, duelos importantes y mucho miedo. La experiencia de ¿y ahora qué hago yo? Si así he venido funcionando. Si digo adiós a todo este paquete de software sería, posiblemente, no sé lo que es, porque pero yo no sé claro, muy bien lo que es el software ni lo que es el hardware, que me hace sufrir, pero que me este paquete reconozco, que yo de herramientas, de formas de manejo, ¿no? Que de pronto ha sido lo que me ha acompañado, como yo he sobrevivido, lo que he venido haciendo. Y ahora tengo que ponerme actualizaciones una detrás de otra. Exacto, ¿no? Claro. Y aplicaciones nuevas que no sé ni manejar, ni siquiera sé si voy a saber aprender a manejarlas, ¿no? De momento todo me hace desconfiar, ¿no? Y me hace pensar que esto no tengo ninguna garantía de que los miedos típicos del paciente en psicoterapia, los miedos típicos que el terapeuta otra vez tiene que hacerse cargo de esos miedos, ¿no? Son miedos legítimos, son miedos razonables, y el terapeuta tiene que hacerse cargo de esos miedos y acompañar sonriendo y con cariño y siendo fiable, porque entiendo tu miedo, pero tu miedo no me va a paralizar a mí. El problema es que a veces el miedo del paciente paraliza al terapeuta. Y entonces otra vez ya no sirves como terapeuta. O le hace reaccionar al terapeuta en equivalencia. Claro. En fin, bueno, que esto sería a muy grandes rasgos por donde se cuela, ¿no? Transversalmente y cómo impregna efectivamente la teoría del apego, todo lo que un terapeuta tiene que tener en cuenta y tiene que manejar dentro de su relación y dentro de todo en la evolución del proceso terapéutico. Sí, yo creo que la teoría del apego, en resumen, la teoría del apego en este momento impregna, y yo creo que eso está además, ahora mismo no es algo que se nos haya ocurrido solamente a nosotros, ¿sí? Hay abundante información sobre ello. Y os tenéis también en las redes recomendación de alguno de estos Bueno, tú nos vas textos. A dar alguna recomendación de libros, ¿no? La teoría del apego en este momento impregna y debe realmente de impregnar la psiquiatría, la psicopatología, la manera de entender todos los trastornos mentales, todas las alteraciones mentales, la psicodinamia, ¿no? La psicodinamia de todas las alteraciones mentales, y la teoría del apego, a nuestro juicio, debe de impregnar también claramente la psicoterapia. Cualquier forma de psicoterapia tiene que tener, me parece que tiene que tener como una base segura la teoría del apego. Es además de que me parece desde el punto de vista clínico, me parece muy eficaz y muy eficiente, me parece además muy bonito. Yo lo que os propongo es que estudiéis la teoría del apego, que incorporéis la teoría del apego a vuestra práctica clínica, aunque solamente sea porque vais a disfrutar con ello, porque de repente lo vais a entender. De repente vais a entender a vuestro paciente y os vais a entender a vosotras y a vosotros en la interacción con vuestro paciente.
Y no solo en la relación terapeuta-paciente, vas a entender a tu pareja, vas a entender a tus hijos, vas a entender a tus hermanos, vas a entender a tus amigos y amigas, vas a entender a tus cuñadas, vas a entender a tus compañeros de trabajo. Por increíble que parezca, vas a entender incluso a los políticos. Sí, claro. Sí, también, se entiende mejor al ser humano. Y el ser humano es el objeto de estudio más fascinante que hay. Es fascinante. Sí, no hay nada. Bajo mi punto de vista no hay nada más fascinante. Sí. Y entenderse uno mismo y entender a los demás, además de una clara ventaja adaptativa, como hemos dicho, es absolutamente fascinante. Así que disfrutemos de ello. Y hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, ¿no? ¿Algo más? Bueno, se me ocurren miles de cosas, pero yo creo que ya va siendo hora de dejaros... Nos hemos propuesto ceñirnos, ¿no?, a estos 3 grandes bloques. No sé si lo conseguimos, pero cuestiones. hacemos ese esfuerzo cada vez por no aburriros más. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta el próximo. Y espero. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo. Chao.